Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Anda todo bien, asomó el solcito para calentar un poquito la mañana, para de repente ayudar a que disminuya un poquito la humedad, y mientras todo eso pasa, nosotros te escuchamos. Bueno, los que están con una humedad importante por lo acalorado del tema es una reiteración, yo te diría que cuatrianual, cada 4 años tenemos el mismo lío. Es en Estados Unidos, en el Parlamento, un tema que ha pasado desapercibido acá en estos lares, pero cada 4 años tenemos más o menos en la misma situación, algo que a veces tendría que enorgullecernos un poquito más a nosotros. Y este tipo de situaciones nunca llegan a un tema de apertura pública, por lo menos la gente no se entera. Bueno, en Estados Unidos el tema fundamental en estos días es darle la bala al gobierno actual de Joe Biden de poder incrementar el techo de la deuda. Y digo, ¿por qué pasa cada 4 años? Porque en Estados Unidos, generalmente cuando hay elecciones de medio término, gana la oposición las elecciones y el Parlamento, la Cámara de Representantes concretamente, pasa en manos del partido opositor. Ya le pasó al gobierno anterior, también le pasó a Barack Obama, y antes, en años anteriores, gobiernos anteriores, ocurrió algo similar. De manera tal que el Parlamento termina discutiendo políticamente un tema que es puramente técnico. Y terminan discutiendo acaloradamente, y finalmente, vamos a ser realistas, se termina aprobando el levantamiento del límite del techo de endeudamiento. Mientras tanto, todos los mercados sufren durante un par de meses, cuando escuchan alguna declaración de algún no muy apropiada de algún legislador, algún representante de Estados Unidos. Bueno, a tal punto que hace unos años Estados Unidos entró en un default técnico porque tuvo que reducir una serie de pagos ante la imposibilidad política de poder pagar por encima del techo que tenía de la deuda. Bueno, estamos en esa misma novela. En Estados Unidos esa es la preocupación que hay. A nadie le preocupa la guerra con con Ucrania, ni las guerras en Medio Oriente. No, esos problemas son de segundo término. Lo importante es ver qué representante vota qué cosa. Bueno, por suerte acá cuando se discuten estos temas, repito, no entramos a ese infantilismo que termina generando distorsiones que no ayudan a nadie. Porque, repito, dentro de 10, 15 días eso va a terminar siendo aprobado en el Parlamento de Estados Unidos. Ya pasó el Senado, que hay mayoría demócrata del gobierno. Bueno, probablemente también pase después en la Cámara de Representantes. Como siempre pasa, es un par de diputados que dicen está el país por encima de todas las cosas. No se acuerdan durante la discusión, pero sí se acuerdan por lo menos durante la votación. Y a nivel local, Jorge, se publicó esta semana un par de datos interesantes. El mercado de trabajo, que sigue un poco la misma línea que hablábamos la semana pasada, una estabilidad bastante fuerte. La tasa de desempleo está en el 8,8%, un par de décimas con respecto al mes anterior. Estos datos son de abril del año 23. Tasa de empleo de ocupación 57,5%, hay 161.500 desocupados, un poco más que en mediciones anteriores, pero nada dramático. Repito, lo mismo que decíamos en cuanto a las perspectivas para los próximos años de crecimiento económico, meses y años, inflación. Bueno, muy poco cambio con respecto a la situación actual. Quizá lo más interesante se publicó por parte de la SED, o sea, el Centro de Estudios de Desarrollo, donde publicaron datos de pobreza del año 2022. Muchos de estos datos los vamos a ver inclusive refrendados con el censo que se está realizando en este momento, donde aquí lo interesante de este estudio, que me llamó un poco la atención, a diferencia de todos los anteriores, es que mide la pobreza, aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, pero luego hace un estudio muy interesante
del 25%, aquellos que están un 25% de ingresos por encima del nivel de pobreza, o sea, no están en el rango de pobreza, pero en cualquier momento pueden llegar a bajar y por consiguiente considerarse pobres. Mide estos dos rangos, en realidad mide los tres, los que están fuera de estos dos, o sea, los que están fuera de este rango del 25% y los que están por debajo de la línea de pobreza, y encuentra que hay 350.000 personas por debajo de la línea de pobreza, son 87.000 hogares, y encuentra 270.000 personas, un 25% por encima de este nivel, que implica 72.000 hogares. O sea, prácticamente es el doble, no es exactamente el doble, 1.8 veces el número anterior. Tenemos unas 600.000 personas aproximadamente, concretamente 620.000 personas y unos 159.000 hogares que están o por debajo de la línea de pobreza o en esta situación muy cerca de la línea de pobreza. Y cuando uno empieza a ver la interna de este estudio, encuentra algunos datos interesantes. En primer lugar, los departamentos más afectados son Cerro Largo, 19,5%, Rivera, 15,9%, y en tercer lugar Montevideo, y en la interna de Montevideo, dos Montevideos completamente distintos, zona Cerro, Cerro Norte, o sea, la zona más vinculada a los accesos de con San José, en donde tenemos un 27,9% en esa situación, al norte de Avenida Italia 25,9%, totalmente diferentes estos porcentajes a lo que tenemos sobre la costa, Carrasco, Malvin, Pocitos, Cordón, Ciudad Vieja, 3,1%, 1,2%, 3,3%, o sea, claramente dos Montevideos totalmente diferentes, uno donde la tercera parte prácticamente está por debajo de la línea de pobreza y en el otro donde la línea de pobreza alcanza a menos del 3%, o sea, prácticamente de muy poco, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver la interna de esos hogares en todo el país, bueno, lo de cada 10 hogares pobres, en 7 la mujer es jefe de familia. Y en estos que están por el 25% por encima, de cada 10 hogares, 6 tienen también como una mujer jefa de familia, que distingue también de aquellos hogares y aquellos que están por fuera de este rango, en donde la relación es de 5 y 5. O sea, en los hogares donde no hay pobreza o no estamos por 25% por encima de este umbral de pobreza, la mitad de los jefes de familia son hombres y la otra mitad son mujeres. Un dato no menor que implica el avance que ha tenido el sexo femenino en la distribución de la jefatura de familia, ¿verdad? Y bueno, y tenemos otros datos más, el 52% de los pobres no tienen acceso a Internet, y en el tema de educaciones de los jefes del hogar, un problema que ya conocemos, pero que es muy profundo. El 36% de los pobres, de los jefes de hogares pobres, repito, el 70% son mujeres, no terminaron el ciclo básico, y es un 47% de los que están por encima, el 25% por encima que están en la misma situación. O sea, la vulnerabilidad de todos estos habitantes, los ciudadanos uruguayos que están un 25% por encima del límite de pobreza, están realmente atados con alfileres. Cualquier cosa los va a volver a poner en esa situación, a menos que trabajemos profundamente en ello. Y bueno, y en el tema ocupacional, también la mayoría de ellos son cuentapropistas y han demostrado interés en trabajar más, o más horas, o en otras actividades, y la mayoría de ellas, obviamente, no aporta al Banco de Previsión Social. Interesante este estudio que hay porque va a completar un poco lo que siempre tenemos, que tenemos números muy generales en la encuesta continua de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística, y con este censo que está realizándose en este momento, nos va a dar un pantallazo, una radiografía un poquito más profunda de dónde hay que atacar la pobreza y con qué instrumentos, porque si tenemos toda esta gente que está muy cerca a la situación de pobreza, y bueno, ahora hay que trabajar para alejarlos un poquito más. Y el tema educativo, no queda ninguna duda, está en la tapa del libro. Mauro, en lo que tiene que ver con estos números, los antecedentes, ¿hay datos también estadísticos que puedan
permitir hacer un comparativo y una proyección de cómo se ha ido dando este tema? Sí, tú sabes que hay algo muy interesante. La pobreza empezó a caer, a partir del año 2003, después de la salida de la crisis, donde teníamos una tasa muy elevadas, y por distintas políticas llevadas adelante, hasta el año 2015-2016 uno veía una caída constante, con algún periodo más, otro periodo menos, pero uno veía que la caída de la pobreza, o sea, disminución de la pobreza. Hasta el 2015. Hasta el 2015-2016. A partir de ahí se detuvo la caída, y te diré, bueno, obviamente con la pandemia la situación empeoró un poco más, y hoy ha vuelto a niveles similares a los que teníamos en el año 2019-2020. Pero es de destacar que ese trabajo y todas esas políticas, una enorme cantidad de batería de medidas que se tomaron, que fueron muy efectivas desde el año 2003-2004, más que nada a partir del año 2010-2011, que ahí donde uno ve claramente una caída fuerte de la pobreza, se detuvieron por allá por el 2015 y 2016. A partir de ahí siempre seguimos con un porcentaje de pobreza que anda entre el 8 y el 10%, 9-10%, y no logramos atacar fuertemente ese núcleo duro. Pero además es interesante, Jorge, que tenemos todo este grupo que está ahí. O sea, hay que tener cuidado porque ese número es engañoso. Si nos quedamos, bueno, estamos mejor que Argentina, que Brasil, y sí, pero tenés un 25%, un grupo por encima que es muy importante, y que ese es muy susceptible de moverse hacia abajo ante alguna eventualidad negativa. Explicame un poquito más lo que dijiste de la pandemia. ¿Hubo un aumento de la pobreza en la pandemia y ahora de alguna forma vuelve a lo que era en 2019? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, efectivamente. La pandemia generó una enorme cantidad de caída de ingresos, efectivamente, claro. Y hoy se ha vuelto a la situación prepandemia, efectivamente. Eso es correcto. Bárbaro, Mauro, te agradezco esta información tan interesante como siempre, y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Bueno, gracias, Jorge, cómo no, buena semana para todos. Gracias, igual para ti. Chao. Frecuencia abierta.